una pequeñísima presentación de la fundación y de todo esto para el caso de que haya alguna, digamos, que no nos conozca. Estas tertulias vienen de parte del alumnado del máster en formación en sexología y género, o en sexología sanitaria con perspectiva de género, que la Fundación SESPOL mantiene con la Universidad de Nebrija, y forma parte de las prácticas que tienen que desarrollar un poco. De esta forma, creemos que en SESPOL, bueno, pues siempre trabajamos en pro del conocimiento sexual y nos gusta hacer todo lo público, la mayor cantidad de cosas públicas que podamos, ¿no? Y de esta forma, en estas tertulias, creemos que encajamos un poco la parte de las dos, ¿no? Nuestra vocación de formación y de conocimiento y de dar a la sociedad. En este caso, tenemos a Andrea Cooper, que nos va a hacer un desarrollo sobre la relación que tiene la alimentación con el feminismo. ¿Vale? Yo la iba a presentar solamente como mujer cisgénero de 26 años y poco más. El resto te dejo que te presentes tú, nos cuentas un poquito de qué tal. También te recomiendo que establezcas un poco las normas, si prefieras que te interrumpan ahora, al final, todo esto, ¿de acuerdo? Y poco más, os recuerdo que se está grabando para luego subir a YouTube, o sea que la tendréis después subida, igual que están todas en el canal nuestro de YouTube y de Vimeo también, que siempre se me olvida. Y nada, quien no quiera aparecer, pues que desenchufe la cámara y que desenchufe el micro también. Andrea, cuando quieras. Ya. Bueno, primero es que no me deja compartir el Sí, pantalla. fallo mío. Bueno, por mientras me presento, mi nombre es Andrea Cooper, tengo 26 años, soy estudiante del máster de Sexología y Género y estoy en modalidad online desde Chile. Así que si hay gente latinoamericana, buenos días. Si hay gente, bueno, europea obviamente, buenas tardes ya. Espero que hayan tenido un lindo día. Ahora voy a compartir la pantalla y me voy a ir a mi presentación. Bueno, respecto a la presentación, si tienen preguntas, prefiero que me vayan interrumpiendo, especialmente si, no sé, utilizo algunas palabras o modismos que no entiendan o algo así. Prefiero que me vayan preguntando al mismo tiempo. Bueno, para partir, comentar que no vengo para nada a juzgar a nadie aquí respecto al tipo de alimentación que llevan, ni a lo que comen o lo que no comen, sino más bien invitarlas a todo este proceso de deconstrucción alimenticia en la que yo misma me encuentro. Por eso es que yo decidí presentar de este tema. Yo no tengo ninguna alimentación en especial, ni vegana, ni vegetariana, pero sí hace más de un año vengo con todo este cuestionamiento de qué es lo que como, cómo esto interfiere en mi vida, y me encuentro en todo este proceso de cambio de alimentación, y espero que ustedes puedan acompañarme también en todo lo que ha sido este ciclo de mi vida. Bueno, para partir, dejar en claro que la alimentación es una de las actividades diarias de la vida de las personas más esenciales. Pero hace ya bastante tiempo que hay personas que abogan que no es netamente una actividad referida solamente a la supervivencia, sino que a medida que va pasando el tiempo se ha transformado también en un área política y social respecto a qué es las decisiones que nosotros tomamos, respecto a qué es lo que comemos y lo que no comemos. Entonces ya deja de ser solamente algo como para poder vivir. En esta presentación vamos a considerar el concepto de alimentación más allá de exclusivamente lo que tenemos en nuestro plato físicamente como objetos, sino que todo el proceso que conlleva que estos alimentos lleguen a tu mesa. La recolección de semillas, la siembra, el cuidado, la cosecha,
todo lo que es el proceso de traslado, la conservación de estos alimentos, el precio de adquisición, ciertos lugares donde los venden, todo lo que es el sueldo y la calidad de trabajo y de vida de los trabajadores, que ayudan y son parte de todo este proceso de la alimentación, cómo los alimentos afectan nuestro cuerpo, etc. En el fondo es como una mirada holística de todo lo que es la alimentación. Y respecto a todas estas aristas de la alimentación, todo esto está administrado según el lugar en el que tú vivas, un sistema que organiza todo esto de la comida. Entonces, este sistema administra no solo lo que tú como persona individual comes, sino que lo que las personas que viven en tu casa comen, lo que tu vecino come, lo que tu barrio, tu ciudad, tu país come. Entonces, la alimentación ya no solo se vuelve un tema netamente individual, sino que también se vuelve un tema social. Y producto de todo este proceso de construcción alimenticia, me han llevado a que nazcan varias preguntas en mi mente respecto a este tema, y surgen cuestionamientos bastante desafiantes que no necesariamente van en una misma línea, sino que incluso pueden ser contrarios. Es un tema bastante complejo que no es reductible a una sola postura. Entonces, algunas de las preguntas que a mí por lo menos me nacen respecto a la alimentación es la siguiente: ¿qué implica tener ciertos alimentos en nuestros platos? ¿Afecta o no afecta al planeta lo que como? ¿Afecta a otros seres vivos mi manera de alimentarme? ¿Es aquello que comemos una decisión individual o más bien social? ¿Todos podemos elegir qué es lo que queremos comer? ¿Cómo llevamos una dieta saludable en una sociedad capitalista mientras que muchos se reparten entre varios trabajos para llegar a fin de mes y llevar comida al plato a su familia, en el fondo? ¿Cómo afecta a mi cuerpo lo que como? ¿Se relaciona mi alimentación con otros aspectos de mi vida, etcétera? Y por último, pero no menos importante, si existe algún vínculo entre la alimentación y el movimiento feminista. No es ningún secreto, y como dice un dicho, que no, en realidad no sé si se lo dicen allá, pero eres lo que comes. No sé si lo conocen. La alimentación es un espejo de la clasificación de la sociedad. Lo que comemos responde a mandatos culturales de una sociedad capitalista y patriarcal, en donde se realizan distinciones sociales todo el tiempo, entre hombres y mujeres, entre pobres y ricos, entre estrato de edad, me refiero a niños, adolescentes, adultos mayores, y esto el mercado lo sabe. Por lo que piensa en comida para cada sector, profundizando así estos estereotipos que ya existen. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, las imágenes que pueden ver en la presentación. Las imágenes que aparecen al lado izquierdo, que son como más bien ensaladas y como cosas más naturales, son imágenes que me aparecieron buscando como comida para mujeres. Y por otro lado, las imágenes que ven al lado derecho de la pantalla me aparecieron al buscar comida para hombres. Entonces, claramente, a simple vista, o sea, solo buscando en Google, se pueden evidenciar estos estereotipos en base a la alimentación. Por otro lado, el feminismo es un movimiento que lo cuestiona todo, que cuestiona y enfrenta estas distinciones sociales dentro de una cultura patriarcal, y lo cuestiona en todos sus ámbitos. Y claramente la alimentación no es una excepción. Esos son algunos de imágenes sobre en marchas feministas que se pueden ver a mujeres que también luchan contra todo esto, o sea, relacionado a la alimentación. Bueno, para partir hay que retroceder bastante en el tiempo y entender que
la historia de la humanidad siempre ha dominado, o sea, hay un denominador común en cómo nos relacionamos con otras especies y el medio ambiente, y es bajo la dominación. Y asimismo ha pasado con animales, con la naturaleza, el medio ambiente, el ecosistema, y con las mujeres. Las mujeres y sus cuerpos, que hasta el día de hoy en algunos lugares siguen siendo tratadas como propiedad subyugal. Sí. Desde sus inicios el capitalismo y el colonialismo trajo un pensamiento más bien capitalista, que permitió la contaminación y la extracción y degradación de las tierras, de las aguas y de las especies, de todo lo que significa y lo que está en el planeta, en el fondo, y que apartó al ser humano de su relación con la naturaleza. Y desde esta perspectiva como concientización de lo que ha hecho el colonialismo en nuestra sociedad, nace luchas feministas relacionadas como a este pensamiento. Y una de las luchas feministas descoloniales se centra tanto en la defensa de la tierra, de la naturaleza, como de los cuerpos. Y es así como han surgido estos frases que se han visto escritas en muchas partes del mundo, que ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista, un poco relacionado como a este concepto de feminismo decolonial. Entonces, cuando hablamos como de la práctica decolonial, hablamos sobre deslegitimizar estas nociones de lo que es la colonialidad y cambiar ese concepto respecto a nuestras relaciones con nosotras mismas, a nuestras relaciones con las demás personas, a nuestras relaciones con nuestras creencias, nuestra espiritualidad, y también con la comida y con la tierra, de dónde viene esta comida. Al descolonizar las relaciones, nos referimos a reconocer que no hay una forma correcta de relacionarnos, ni hay superioridad ni inferioridad entre especies, como nos han enseñado desde siempre, en el fondo, que el ser humano está por sobre todo lo que hay en el mundo. El feminismo decolonial viene en base a una práctica en la que nos fomenta a enfrentarnos, a borrar esta idea de que somos como elementos diferentes del mundo, en el fondo, de que el ser humano es superior a los animales, de que el hombre es superior a las mujeres, y eliminar estas jerarquías que nos imponen y que nos enseñan desde que nacemos, básicamente. En el contexto de la agricultura, los feminismos que aportan una perspectiva anticolonial o indígena trabajan para reconstruir estas relaciones que existen entre el ser humano y la naturaleza, entre el ser humano y los mismos seres humanos, y asimismo entre el ser humano y sus alimentos, lo que come. Darle otro tipo de importancia, ya que la alimentación se ha vuelto muy impersonal, poco profunda. Entonces esto busca concientizar respecto a estas relaciones importantes que existen entre el ser humano y lo que comemos. Desde esta perspectiva nace un concepto que es la agroecología, que plantea una alternativa sostenible a los modelos de agricultura industrial. La idea es, en base a todo esto que he hablado, cambiar la forma en la que nos relacionamos con los alimentos, crear un ciclo entre los alimentos, las personas y la naturaleza,
los ciclos, cuidar ciclos del agua, ciclo de los suelos, ser más conscientes sobre todo la vida que existe en la naturaleza, microorganismos, insectos, animales, el cuidado de semillas, de plantas, reproducir una biodiversidad, tener una alimentación consciente y en base, por ejemplo, a las etapas del clima, comer lo que está en la temporada y no crear productos que están todo el año, que eso es antinatura. Y así, bueno, ir transformando todo lo que es el proceso de alimentación. Asimismo con las personas que trabajan dentro de todo este proceso. Existe un libro que se llama La política sexual de la carne, que está escrito por Carol Adams, que es una activista vegetariana que habla sobre la relación que existe entre la sociedad patriarcal, el consumo de carne, el feminismo, el vegetarianismo y la defensa animal. Ella comenta que, por ejemplo, cómo le agrega, entre comillas, masculinidad el hecho de comer carne, por ejemplo. No es una coincidencia que la mayoría de las personas vegetarianas son mujeres y no hombres. Entonces habla un poco de eso y de las relaciones que existen entre todos estos conceptos. Y es así como nacen distintos movimientos respecto a la conciencia animal, y dentro de uno de estos movimientos está el movimiento antiespecista, que es una corriente que lucha contra los criterios vinculados al concepto de especie, que según la RAE se define como la creencia en la que el ser humano es superior al resto de los animales y por ello puede ser utilizado en beneficio propio. Y entonces, bueno, el movimiento antiespecista está en contra de este concepto de especie, pero por sobre todo a la dominación del ser humano por sobre el mundo animal. Bueno, entonces estas personas niegan el derecho que tiene el ser humano a darle muerte a los animales para su propio beneficio. En especial en esta cultura en la que estamos, que es un uso exagerado del animal como comida, o sea, industrias gigantes que en el fondo no es lo que se necesita el humano para comer, sino que fabrica mucho más que eso. Y por otro lado se encuentra el concepto de veganismo. El veganismo es un término que se creó en 1944 para diferenciar entre los vegetarianos estrictos y los vegetarianos no tan estrictos. Y al final de la sociedad vegana definió el concepto de veganismo como la doctrina en la que el hombre vive sin explotar a los animales, y que consiste en una alimentación 100% basada en plantas. En relación a esto, Malena Blanco es una activista feminista argentina que es fundadora de Boicot, que es un grupo social que utiliza el arte, la publicidad y el diseño para difundir la lucha especista. Comenta que el veganismo y el feminismo nadan por el mismo mar de la lucha contra la opresión. Comenta que el veganismo y el feminismo son parecidos en cierto sentido en esta lucha de no oprimir al ser vivo, mujeres que han sido oprimidas históricamente y animales. Aboga que si optamos por poner en el plato a otro animal, directamente estamos apoyando esa opresión. Y argumenta que cualquier feminista debería por lo menos considerar esta opción, reflexionar sobre el tipo de alimentación que lleva y cómo esto puede llegar a ser como un movimiento o una actividad opresora para otro ser humano, o sea, perdón, otro ser vivo.
Entonces, lo que yo les decía, lo que ella comenta, si optamos por poner en otro plato otro animal, directamente estamos apoyando esa opresión. Comemos animales porque podemos hacerlo, ya que vivimos en una sociedad que nos enseña a que tenemos poder sobre esas vidas, olvidando que son seres sintientes como nosotros. A mí en este caso, como al estar investigando sobre este tema, surgen personas que se sienten un poco insultadas, por decirlo así, sobre comparar a mujeres con animales, que no es lo mismo, pero yo voy más allá a comparar a la mujer misma con un animal, hembra, es cuestionar el cómo nos relacionamos con otras especies, no a comparar directamente a mujeres humanas con hembras animales, en el fondo. Bueno, por otro lado, está Melanie Joy, que es una activista vegana, psicóloga y socióloga, que habla desde otra perspectiva de la alimentación, y es cómo la alimentación afecta a, por ejemplo, el calentamiento global. Una de las principales causas del calentamiento global y de la contaminación del mundo son las producciones de animales. También como el agotamiento del agua dulce, la desertificación, entre otros problemas relacionados con el medio ambiente. También comenta sobre cómo el comer carne afecta directamente nuestro cuerpo, ya que este tipo de alimentación tiene relación con algunas enfermedades como son las diabetes, algunos tipos de cáncer, obesidad y problemas cardíacos. Entonces, si lo miramos desde esta perspectiva, también la alimentación pasa a ser un tema de salud pública, aparte de solo un tema social em, y del planeta, en el fondo, tiene varias aristas de donde se le puede mirar. Bueno, también una de estas aristas es una arista más bien política, legislativa. Hoy por hoy, la capacidad de tener una dieta específica está directamente relacionada con la capacidad de compra. Entonces, por ejemplo, a una madre que se le exige que sus hijos y sus familias tengan una alimentación saludable, es difícil, se le hace difícil cuando, por ejemplo, comprar un kilo de arroz o tallarines es mucho, mucho, mucho más barato que comprar frutas y verduras. Entonces, ahí hay un problema estructural, porque si a esa mujer no le alcanza la plata, el dinero que hace y necesita llevar comida a su plato, a su mesa y a su familia, claramente va a preferir, en el fondo, algo que rinda para todos y que en el fondo no quede con hambre su familia, más que priorizar una alimentación saludable o no. Entonces, considero que es responsabilidad del gobierno de turno auspiciar y asegurar una alimentación saludable para sus pobladores y las personas que viven como bajo su territorio en el fondo de gobierno. Y legislar, por ejemplo, grandes empresas, los supermercados, favorecer pymes que se relacionen con la alimentación, etc. Bueno, ahora les vengo a compartir algunos beneficios de tener una dieta vegetariana para nuestro cuerpo, que son, por ejemplo, reducir las posibilidades de obesidad, reducir los riesgos de cardiopatías, regular la presión arterial, disminuir el riesgo de diabetes, de cáncer, como lo hablamos anteriormente, tener menos grasas saturadas en el cuerpo,
menos calorías en general, más fibra, vitaminas, etcétera. Especialmente en las cáscaras, que es ahí donde se guarda la vitamina de las frutas y verduras. Bueno, por último, vengo a dejarles tips de cómo poder hacer pequeñitos cambios dentro de nuestra alimentación que nos pueden ayudar un poco, o por lo menos esto es lo que yo he hecho en este proceso de cambio y de construcción alimenticia. Partir con elegir algunos días de la semana, por ejemplo, de no comer carne, ir de a poco, por ejemplo, un día, una vez a la semana, después 2 veces a la semana, y así de a poco ir agregando días, comprar alimentos, agricultores independientes y pymes, que generalmente son también alimentos mucho más naturales, menos contaminados y menos con menos, ¿cómo se llama? Químicos y cosas extrañas que uno generalmente tampoco sabe que traen. Experimentar e innovar en la cocina vegetariana y vegana. Hay esta idea de que todo lo que es este tipo de alimentación es muy malo y desabrido y no es rico y realmente no es tan así. Yo creo que nos falta un poco investigar, probar este tipo de alimentación. Por otro lado, indagar sobre el proceso de obtención del alimento que comemos, dónde se siembran, el estilo de vida y calidad de trabajo que tienen las personas que trabajan en ello, cómo llega al, no sé, supermercado donde lo compras, etcétera. Y por último, existen estos documentales que Seaspiracy, What the Hell, Cowspiracy y Cambio Radical, que son algunos de los documentales que informan bastante respecto a todo el impacto que tiene la industria alimenticia en el planeta y en uno mismo, en el cuerpo, que están en Netflix, así que es de fácil acceso y pueden verlos si quieren. Hay algunos igual que son súper fuertes, así que ahí con discreción. Bueno, y por último, bueno, muchas gracias por su atención. Estos son afiches del movimiento Boicot que les comenté antes de Malena Blanco. Y nada, espero que esta reflexión en el fondo que hice no las abrume tanto. Para mí igual ha sido un proceso muy abrumador, como de todo lo que como le hace mal a alguien y cómo hacerlo para que así no sea, y creo que hay que ir de a poco. Eh, Cada pasito es un avance. También creo que el hecho de ir cuestionando nuestra alimentación hace que las personas que nos rodean también lo hagan. En principio yo dejé de comer carne y mi familia nada le importaba y ellos seguían comiendo carne y ahora, no sé, tenemos días de sin carne y toda mi familia no come carne en cierto día. Entonces creo que es un proceso lento, pero seguro. Se puede ir haciendo de a poco, ir un poco contagiando a la gente de este tipo de alimentación y más que nada no abrumarse tanto. Yo sé que respecto al feminismo, como se habla, que son unos lentes que uno se pone y ya no se puede sacar, y empieza uno a cuestionarse respecto a todo lo que uno hace y es, y a veces puede ser muy intenso. Entonces, eso, ir de a poco y espero que haya sido un espacio en donde te sirva para poder reflexionar respecto a lo que comemos y qué es lo que implica todo eso. Gracias por sus aplausos. Pues muchas gracias, Andrea, por tu exposición, que me ha encantado. Y nada, como siempre, pues dejamos abierto un poquito turno de preguntas, debate, a ver si surge algo. Voy a quitar la presentación para vernos un poquito las Ah, caras. sí. Vale. Ahí sí.
Bueno, hola Andrea, Hola. felicidades por esta presentación tan interesante. La verdad que yo no hubiera podido conectar de ninguna manera a lo mejor la alimentación con el feminismo, así como tú lo has hecho. Y la verdad que es bastante interesante pensar que eh, me impactó un poco los dibujitos que pusiste de los animales con los cartelitos, que en verdad pueden ser también mujeres que estén protestando también en plan por sus derechos. Y, y es difícil ponernos en desde esa perspectiva cuando toda la vida y durante siglos tienes en la sangre de que la carne es esencial para vivir, para los huesos, proteínas, para todo sirve. Y entonces sí que al verlo desde esta otra perspectiva, desde la perspectiva de a lo mejor los animales, puede ser, no se sabe, de que a lo mejor así lo sientan, y que te deja así como que pensando bastante en sí, de como tú dices, no obsesionarnos en plan de, porque ya todo lo que uno hace pues le puede hacer daño a todo lo que nos rodea en sí, pero al menos tener un poco más de conciencia de lo que se consume, como tú dices, de saber los químicos y bueno, en cuestión de comida, ya pues si nos ponemos en cuestión de productos, de la higiene que utilizamos, que también es otra barbaridad. Así que muchas gracias por darnos un poquito más de luz con respecto a este tema y me ha gustado mucho, gracias. Gracias a ti. Algo que yo quiero agregar, que también surge para mí desde este pensamiento, es sobre un envejecimiento saludable. Creo que nos enseñan y nuestra sociedad está muy acostumbrada al, como a la consecuencia, al tratamiento, al diagnóstico, como post eh, em, problema, cuando ya se ha creado en el fondo, problema para nosotros y no a la prevención, en ningún sentido. O sea, me pasa acá, no sé, respecto a lo que yo hago como y que me enfoco más que salud mental, no existen procesos de prevención, de educación de salud mental, y asimismo con la alimentación, o sea, jamás, nunca yo me había puesto a pensar como, ¿qué es lo que como? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre medio para que yo tuviera aquí mi plato de carne con arroz, por ejemplo? Em, Nadie te enseña a pensar en eso y ni a pensar en qué es lo que viene en tu plato, cómo afecta eso en mi cuerpo y cómo eso puede afectar también en mi ciclo de vida y en cómo puede ir siendo mi envejecimiento. Entonces, también la alimentación creo que es importante que sea equilibrada y sana eh, dentro de un rango. O sea, si queremos comer papitas fritas, eso nos hace bien también, para el alma, ¿no? Entonces, creo que hay que crear un equilibrio, así como decía antes. Hola, me encantó la exposición, muy bien explicada. Me parece que es muy cierto lo que dices de que comer es un acto político. Estoy súper segura de eso, de que detrás de cada lección que nosotras tomamos hay una posición como de vida, hay como miramos al animal, o sea, lo miramos como un inferior. Entonces, detrás de esas elecciones diarias que hacemos hay como una posición de perspectiva como frente a la vida, o sea, que va más allá de comer, de simplemente comer, súper de acuerdo contigo. Yo llevo muchos años intentando ser vegetariana, pero no lo he podido lograr porque creo que el ser humano por naturaleza es contradictorio. Entonces, a pesar de que sabemos el impacto que estamos causando con el consumo de carne, lo seguimos haciendo porque es más fácil lo que está a la mano y tomar lo que está a la mano. A veces es más barato comprar una hamburguesa de McDonald's que otro tipo de cosas. Entonces el ser humano se va como por la comodidad. Pero sí me gustan mucho los tips que nos diste de poder empezar como con el vegetarianismo,
como a ciertos días, porque digamos que hacerlo de la noche a la mañana no es tan fácil porque todos son hábitos en la vida y es crear ese hábito poco a poco. Muchas gracias, muy buena la exposición. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quería comentar que, bueno, me gustó mucho la charla. Hace más de 4 años que soy vegetariana. En mi caso, el cambio sí fue de la noche a la mañana, pero es creo que una excepción. Normalmente casi todas las personas que conozco ha sido un cambio progresivo. Y lo que yo sí he visto y me gusta mucho y creo que se ha recalcado en esta charla es que cuando alguien, lo del cambio social, ¿no? En que la alimentación es social. En mi caso yo me di cuenta en esto, ¿no? Que hace 4 años que soy vegetariana y que como poco a poco amigos míos se han animado a hacerse vegetarianos porque ven, hay muchos mitos alrededor del vegetarianismo y bueno, yo soy argentina y allá se come mucha carne, la gente me decía cosas como, si no comes carne te vas a sentir débil y tal, y, y claro, al ver que yo no me ponía débil ni nada, sino todo lo contrario, me sentía mejor, hizo que mucha gente se animara, ¿no? Y nada, me parece muy importante eso, porque una persona produce un cambio y las otras personas dicen, bueno, sí, puedo cambiar, no necesariamente a ser vegetariano, pero por ahí reducir el consumo o reducir incluso los productos. Hay gente que se le hace más sencillo empezar a consumir, no sé, bolsos o zapatillas que sean veganas y después siguen con alimentación. Entonces todo eso ya son cambios. Así que bueno, nada, muy contenta por la charla. Muchas gracias. Gracias. Bueno, otra cosa que quiero agregar, es que ahora que me acordé respecto a la compañera que habló recién, es que el veganismo no es solamente un tipo de alimentación, sino que es un estilo de vida. En el fondo es como consumir en todo aspecto cosas que no hayan maltratado a ninguna otra especie, como cosméticos, maquillajes que no sean testeados en animales, como dijo la compañera, ropa, zapatos, carteras, qué sé yo, que no sean hechos de cuero, muebles de tu casa, todo. En el fondo es más que un movimiento solo alimenticio, es como un estilo de vida vegano, que es aún más difícil, pero nada, creo que ir de a poquito es la clave. Ay, después quisiera agregar una cosita más, que a mí algo que me pasó cuando me hice vegetariana es que me cuestionaban mucho, tipo, pero los zapatos que llevas son veganos, o buscaban como puntos flojos en tu estilo de vida para cuestionarte. Y creo que eso hace que mucha gente no pueda seguir con el proceso y se tire un poquito para atrás porque se abruma, ¿no? Con todo. Y me gustaría señalar que muchas veces como los cuestionamientos de este tipo se hacen más bien por cuestionamientos propios, como trabas para animarse. Entonces como cuando uno va respondiendo a eso, hace que la gente pueda abrir un poco la cabeza. A mí me ha pasado eso, al final la gente que más me ha cuestionado ha sido la que después se ha animado. Así que bueno, nada, lo digo como para tenerlo en cuenta y que esas cosas no te echen para atrás, porque a veces dar una respuesta como, bueno, lo importante es hacer los pequeños cambios, nunca vas a poder asegurarte que no haces ningún daño, ¿no? Porque al final, si usas una hoja, esa hoja sale de un árbol, el árbol se corta, por ahí se cayó un nido que tenía unos huevos, o sea, es como unas dimensiones, si se quiere hilar fino, se puede hilar muy fino, entonces, bueno, lo importante es ir haciendo pequeños cambios, creo yo, y creo que transmitiendo ese mensaje, la gente se va animando a cada vez a hacer más cosas. Hola, pues Andrea, gracias por lo que has compartido, la verdad que me parece súper interesante y yo comparto un poco con la compañera que ha dicho, yo hice el cambio también de un día para otro,
Llevo varios años siendo vegetariana y desde hace un año comencé al veganismo, y es cierto que un poco los motivos fueron que mis pensamientos y mis hechos no iban muy alineados, entonces tenía ahí un dilema moral que no podía gestionarlo, entonces decidí actuar. Y al principio fue complicado por también esa parte social de cuestionar todo y de tener siempre que ser, ¿no?, como perfecta en todos los movimientos que haces. O sea, que es más fácil ver lo mal que hace la otra persona y no responsabilizarse de lo que hacemos individualmente. Pero bueno, creo que también con el cambio te da como una perspectiva más general, ¿no?, de todo lo que consumes e incluso de todo lo que produces y todo lo que utilizas en tu día a día, pues poder verlo desde otra perspectiva, y es bastante interesante. Y luego estaba todo el rato en la cabeza con una canción que es Ni oprimida ni opresora, un cartel que has puesto, y la canción es de una cantante que se llama Flor de Piel y habla un poco sobre esto, sobre el cómo se dio cuenta de que era una mujer que era oprimida por el sistema y que ella estaba ejerciendo ciertos roles de opresora respecto a los animales, y entonces pues un poco de ahí el cambio, y es bastante interesante y bonita, así que la dejo ahí como recomendación. Bueno, justo con lo que estaban diciendo las compañeras, que siempre hay personas que te intentan como hacer creer que es, porque, bueno, yo no soy vegetariana, soy lo que llaman flexitariana, desde hace como 8, 10 años que no como carne roja, pero como pavo, pollo y pescado a lo mejor una vez a la semana más o menos. Pero sí que una de las cuestiones que más me plantearon cuando empecé a dejar de comer carne roja y más tipo de vegetales, era de que tú sabes cuántos litros se necesita para cosechar 1 kilo de aguacate. Por ejemplo, me decía que creo que son como 700, 800 litros de agua. Entonces, es increíble la cantidad de agua que necesitamos para poder producir verdura, fruta también, o sea, todo lo que comemos. Entonces yo me sentía muy atacada por ese lado, como que se necesita quitarle como espacio a las vacas y a toda la ganadería para poder tener una plantación que cubra a una gran mayoría. Si todo el mundo se volviera vegetariano, por ejemplo, no, a lo mejor no hubiera el suficientemente campo para sembrar o la suficientemente agua, o nos quedaríamos pronto sin agua. No sé hasta qué punto sería el impacto de que todo el mundo llegara a ser vegetariano, y necesitaríamos mucha agua y mucho campo para poder producir lo suficiente para todos. Pero es que encontrar el equilibrio es bastante complicado. Yo creo que para mí la mejor opción es lo que tú has propuesto de utilizar lo que tengamos, depende de la, ¿cómo se dice? La season, de la temporada del año, y consumir productos locales, que es como lo ideal sería, ¿no? Con esto que comentas, Maricha, es cierto que por lo que yo he leído y conozco, se tiende mucho a criticar, ¿no?, el uso de tierra y el uso de agua, pues en cuanto a la soja, en cuanto a tal, y es cierto que la mayoría de producción de soja y tal es para alimentar a las macrogranjas que hay y a los animales que se lo reproducen únicamente con el fin de ser alimento. Entonces, es cierto que igual el aguacate implica mayor uso de agua, pero la mayoría del uso de agua es para macrogranjas y para producir alimentos que van a ir para esos animales, que para la alimentación de los humanos no va tanta cantidad destinada. Pues ya me quedo con más argumentos para debatir la próxima vez. Muchas gracias. Hola, compañeras. Yo quería decir con respecto a esto último que estabais hablando, que por ejemplo
bueno, yo soy vegetariana ya desde hace unos cuantos años y muchas veces he escuchado como esos argumentos con relación al agua que se emplea y demás. Y es curioso porque muchas veces no nos damos cuenta que simplemente para poder producir una hamburguesa de estas, de las de siempre, de pues 100 gramos o 150 gramos de carne, pues se necesita como una media de unos 2000 y pico litros de agua solo para esa hamburguesa. O sea, que es muy, o sea, es como que me resulta gracioso, por así decirlo, sin pretender reírme de los datos que se puedan lanzar al aire, pero es como que la gente como que no se informa al respecto lo suficiente como para comprender el hecho de toda el agua que hay destinada detrás de la industria cárnica y nos hacen creer o nos hacen pensar, o en el colectivo imaginario está el hecho de las cantidades industriales de agua que se gastarían si fuésemos vegetarianos, cuando solo por unos 150 gramos que pesa una hamburguesa se están empleando pues 2000 y pico, no sé si eran 2300 litros de agua. Entonces, pues no sé, son datos que hay que plantearse y la verdad es que hay un montón de información actualmente porque a día de hoy hay muchos médicos que todavía como que se atreven a decir a la gente de que si estás embarazada o con los niños no puedes tener dietas vegetarianas, cuando la ciencia ha avanzado un montón y se demuestra lo contrario, de que pues a día de hoy tener una alimentación vegetariana o incluso vegana es sostenible para la salud y sobre todo también para el planeta. O sea que el libro, por ejemplo, que ha recomendado la compañera por el chat está súper bien, pero hay otros muchos libros que están genial. Y bueno, y así como más informal, también quería recomendar una canción que me recordó, creo que Marina, cuando comentó lo de la otra canción, que se llama Velociraptor vegano. Y es como que el videoclip incluso es curioso verlo, porque es como que en vez de ser humanos los protagonistas son como unos dinosaurios y, y se comen humanos, y entonces explican todo como dado la vuelta de los animales comiéndose los humanos, como para que viésemos un poco con las imágenes y las letras cómo dado la vuelta puede parecer una tremenda locura. Y nada, solo eso, que me ha gustado mucho la charla y que ha estado muy bien. Pues yo te felicito también, así para ir cerrando un poco y plantear una idea que me estaba rondando cuando habéis comentado todo esto, que me imagino yo que el debate ahora mismo con el tema de hacerse vegetariano, ¿no? No sé, se me asemeja bastante a la lucha que hubo en Estados Unidos en torno al azúcar, ¿no? En el momento que se descubre que el azúcar es malo, pero son pequeños grupos, ¿no? Muy fuera de onda, los que empiezan a revelar eso y a quejarse, ¿no? Y la ciencia todavía demostraba que el azúcar era bueno y que no pasaba nada, ¿no? Como que hay una resistencia muy patriarcal, tal como comentado en toda la línea, ¿no? Al cambio y como decía Yaisa, también a las realidades, ¿no? A la información. Es un poco curioso eso. Curioso y aterrador, claro. Sí, por último yo quería agregar como respecto a todo lo que dijeron, que creo que es como un círculo vicioso, es como que todo el circuito está mal, en el fondo, todo funciona a favor del capitalismo en el fondo, y la desnaturalización de los recursos y de la explotación desmedida de estos mismos recursos que son propios en el fondo del capitalismo en el que estamos eh, insertos. Entonces siento que tiene que haber como un cambio como holístico respecto a la alimentación para poder como que sea más tangible, y creo que igual es un cambio que urge porque especialmente respecto al cambio climático, muchos años no nos quedan para poder hacer un cambio sustancial e importante y que las próximas generaciones tengan vida relativamente
normales y buenas y lindas, no sé, felices. Eso. ¿Alguien quiere comentar algo más o aportar algún recurso o algo? Ya yo lo último. Que un consejito para las personas que están haciendo como esta transición, que es algo que yo hago. A veces me pasa que toda mi familia come carne y aparte tengo un tío cercano a la familia que es campesino y vive de la carne, de la ganadería. Entonces siempre hay carne en mi casa y todas los, no sé, 4 veces a la semana se hacen comidas con carne. Entonces a veces a mí me pasa que yo estoy comiendo mi plato vegetariano y está la comida con carne y lo único que pienso es en, ¡ay, qué rico se ve eso! Y no estoy disfrutando de mi comida y solo puedo pensar en cómo sabe eso y me empiezo a sentir casi que físicamente mal porque no estoy en el fondo disfrutando en el momento de mi alimentación. Entonces yo a veces lo que hago, que es como un placer culpable que siento, que es sacar un pedazo, aunque sea un pedazo así ínfimo, mínimo, solamente para el sabor en mi boca y me he sorprendido que es algo más bien mental porque lo pruebo y es como, ni tan rico tampoco, como no me estoy perdiendo de nada. Era solo como mi mente que quería comer ese pedazo, entonces eso también me ha servido mucho, como no ser tan exigente conmigo misma, eh, relajarme un poco en ese sentido, porque como lo que comenté antes, con todo esto del feminismo, no solo hay un cambio en mi alimentación, sino que he hecho cambios en distintos aspectos de mi vida y a veces puede ser difícil de llevar, entonces bajarle un poco la exigencia, si solo quieres comerte un pedacito de carne, hazlo y creo que ser relajada con uno mismo puede ayudar un poco a que el proceso sea más ameno, no tan duro. Bueno, pues si nadie más quiere comentar nada, podemos cerrar aquí la sesión. Yo, como siempre, desde SESPOL os emplazamos a mañana, que además esta semana tenemos movida. Y mañana tenemos un tema también bastante actual, con el tema de sexualidad y COVID, ¿vale? Con Isacho Urbina. Así que, nada, a quienes puedan, mañana nos vemos. Besito, buena tarde y comed sano. Chao, gracias por escucharme. Chao. Igualmente, gracias.